Le voy a pedir a nuestro hermano Alonso que tenga la bondad de pasar. Y ya yo estaba preocupado pensando que Willie Jr. no iba a venir, no iba a haber grabación hoy, pero me alegro que pudieron venir los dos. En el puesto de pie, amados hermanos, mismo pasaje, solo un poquito más corto. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en nuestro tercer mensaje del cuarto capítulo de Hebreos, comenzando en el verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Gracias, hermano. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos una vez más. Solo te pedimos que en este momento habla a nuestros corazones, enséñanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, y bueno, les voy a disparar rapidito un resumen breve, no total, pero un resumen de lo que vimos la semana pasada. Lo primero es la advertencia de aparentar que no habían entrado en el reposo que Dios da en Cristo. Y ese era el peligro que estaban contemplando hacer estos hebreos cristianos. Ellos se querían refugiar en el judaísmo para así escapar de la persecución. Pero mis amados hermanos, eso sería un grave error. Entonces el autor les dice: temamos pues el retroceder, temamos el deslizarnos, temamos siquiera aparentar que no hemos entrado en su reposo eterno. Entrar en el reposo que Dios nos da en Cristo requiere dos cosas. Primero, tenemos que creer en las buenas nuevas. Y ese mensaje es el Evangelio. Se le llaman las buenas nuevas de paz porque Dios nos ofrece hacer nuestras paces con Él.
nosotros que estábamos muertos y condenados a la muerte segunda por causa de nuestros pecados, Dios proveyó un redentor, un sacrificio perfecto que su Hijo iba a hacer para borrar nuestros pecados, perdonarlos y bueno, mis amados hermanos, por eso se le llama al mensaje del Evangelio las buenas nuevas. Por favor, nunca intente cambiar ese mensaje de las buenas nuevas en el mensaje de las malas noticias. No me diga a mí que yo tengo que hacer esto y lo otro y dejar de hacer aquello y lo otro, porque eso cambia el mensaje. Pero no es verdad que es una buena nueva cuando uno le dice a un pecador: tú estás caminando derechito al infierno, pero Dios te ofrece salvación en Cristo. Y la mejor noticia es que te la da gratis, por su gracia, para que nadie se gloríe. Yes, así lo quiso Dios, porque así en los siglos venideros Dios es el único que va a recibir gloria, mérito, crédito por haber salvado al impío, al pecador. Entonces las buenas nuevas, poner nuestra fe en Cristo. Ahora, noten esto: cuando hablo de poner nuestra fe en Cristo, no debemos dejar de mencionar que Dios es el dador de la fe. Él le da a cada creyente una medida de fe. Primero, para que podamos responder positivamente a las buenas nuevas. Si Dios no nos da esa fe para creer en Jesús, pues seríamos igual que cualquier otro inconverso en la calle, que no lo entiende, no lo ve, no le apetece, no lo quiere y no le llama la atención, y por tanto lo rechaza. Pero Dios es el dador de la fe. Él nos trae a Cristo con todo lo necesario para que nosotros tengamos una experiencia salvífica, una experiencia de salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿acaso nos podemos gloriar de la cantidad de fe que nosotros tenemos? Acuérdense que la Biblia dice que Dios le ha dado una medida de fe a cada uno. Y acuérdense, yo creo que esa medida de fe va mejorando con el tiempo, pero no vaya a pensar que usted necesita más fe de la medida que Dios le dio. No, la fe es algo tan poderoso que con la fe que tú tienes te sobra y te basta. Lo que tienes que ejercer tu fe y ponerla en el mensaje del Evangelio, en la persona de Jesucristo. Y eso es lo primero que tenemos que hacer: confiar, sí, que Él nos va a salvar por medio de Cristo. Y luego lo segundo que tenemos que hacer es seguir confiando en Cristo y en la esperanza eterna que Dios nos da en Él hasta el fin. Sí, todas las personas que han experimentado la salvación en una forma auténtica van a perseverar hasta el fin, porque eso está incluido. Piensen en la salvación como un paquete, a package, y dentro de ese package, tú sabes, no está solamente la decisión inicial de creer en Cristo, sino que está el permanecer fieles hasta el fin. Yo sé que tú vas a decir: no, pero algunos cristianos se apartan, algunos hasta abandonan la fe por un tiempo, pero ¿sabe qué? Acuérdense de las enseñanzas de Cristo. El buen pastor deja a las 99 ovejas que tienen su redil y va buscando a esa ovejita sin vergüenza que se le escapó y la trae, la vuelve a traer. Y entonces esa es la forma que Dios asegura que nosotros vamos a continuar, vamos a permanecer. Desde luego también, esa no es la única forma. Acuérdense que Dios puso en nosotros el Espíritu de Cristo, tú sabes, que nos acompaña, nos consuela, nos guía
a través de toda la jornada en la vida cristiana. Y entonces el Espíritu Santo es el agente que Dios hace primero para darnos convicción cuando sacamos el pie del camino. El Espíritu Santo enseguida. Y mira, mientras más cerca vivimos al Señor, más sensible vamos a ser con respecto al pecado. ¿Me oyeron? Yes. Mientras más cerca caminamos con el Señor, mientras más estamos leyendo su palabra, atendiendo sus preceptos y obedeciendo sus mandamientos, más sensible vamos a ser con respecto al pecado. You're gonna know. Nadie te va a tener que decir que esto es algo que a Dios no le agrada. You're gonna know. Y entonces su espíritu también nos redarguye de pecado. Ay, mis amados hermanos, ¿acaso pudiéramos esperar una salvación menos que perfecta de parte de nuestro Dios? Él es el que nos salva. Él es nuestro Salvador. La Salvador que hoy tú y yo disfrutamos nos vino de parte de Dios el Padre. Y podemos esperar que Dios sabe cómo hacer las cosas y las hace perfectas. No hay que añadirle nada a esta salvación, solo que debemos de añadir nuestro amor por ese Dios, nuestra obediencia a ese Dios, y debemos tratar de añadir las virtudes que deben acompañar esta fe. Pedro habló de ella en, creo que la segunda epístola que le escribió, añadir a vuestra fe esto y lo otro. Interesante que Pedro no dijo, busquen tener más fe. Nunca la Biblia dice eso, nunca. Hasta los discípulos una vez le preguntaron a Cristo, aumentanos la fe. Y el Señor les respondió, más o menos, diciendo, no necesita que yo les dé más fe, lo que necesito es utilizar la fe que yo te di. Ya, no es más cantidad de fe, sino una fe más pura, más confianza. Y entonces, mis amados, así es. Haciendo esto, desde luego, cuando seguimos confiando, cuando no abandonamos nuestra esperanza eterna que tenemos en Él, haciendo esto, lo que hacemos es que le demostramos al mundo entero que en verdad hemos entrado en su reposo. Qué rico es ese reposo de Dios. Ahora, para los hebreos cristianos, ellos estaban contemplando abandonar la fe en Cristo solo para aparentar. Yo puedo oír los argumentos que ellos levantaban. No, nosotros somos salvos, hemos creído en Cristo y nosotros no vamos a abandonar a Cristo, solo por fuera vamos a convertirnos en judíos. No, fíjate lo que dice el autor. No podemos ni siquiera aparentar, cueste lo que nos cueste, de que nosotros no somos hijos de Dios, no somos de Cristo y que estamos en Cristo. No podemos aparentar ninguna cosa. Pero si usted está pensando, bueno, ¿qué tengo que yo ver con los hebreos? Eso, yo no soy hebreo ni quiero serlo. Bueno, yo acompaño tus sentimientos, pero mira, fíjate en esto. Para nosotros, cuando un cristiano gentil comienza a creer que él puede perder su salvación, un cristiano así está aparentando que no ha entrado en el reposo que Dios nos da en Cristo. Porque el cristiano que cree en pérdida de salvación, él cree que él tiene que hacer algo. Él tiene que mantenerse salvo. Él tiene que hacer buenas obras y buscar la santidad y todo. Y tiene que permanecer, porque si no permanece, lo guindamos. Mis amados hermanos, una persona que vive la vida cristiana así, está aparentando que no vive en reposo. No, aunque ya lo tiene, pero está aparentando, está luciendo como si no lo tuviera. Ahora, estos son los dos pasajes en la Biblia que le hace perder un sueño a nuestros hermanos pentecostales y carismáticos, porque ellos dicen, ven, ahí está,
Uno tiene que permanecer. Sí, fíjate. Pero lo que nosotros debemos de preguntarnos, ¿es esta la condición para ser salvo? ¿O la característica? Yo les dije a ustedes la semana pasada lo que es verdad. Que si nosotros convertimos, perdón, si nosotros convertimos esto, el permanecer del creyente, en una condición, ¿sabes lo que tú has hecho sin darte cuenta? Tú has cambiado la salvación que comenzó como una obra de la gracia de Dios y la has convertido en esfuerzos humanos, en obras humanas. Ya no es por gracia, sino que es por obras. Y les dije la semana pasada, les leí el Romanos 11:6, que la gracia y las obras nunca se mezclan. No debemos de intentar mezclarlo. Estas cosas que están en estos dos versículos, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, desde luego, firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esta característica es la característica de que hemos entrado en el reposo que Dios nos da en Cristo. Porque eso es lo que hace un cristiano auténtico. Si somos fieles hasta la muerte, somos fieles hasta el fin, mis amados hermanos. Yo sé que el cristiano a veces tiene altas y bajas y se desvía y todo, pero no. El nuevo nacimiento cambió nuestra vida para siempre. Y la cambió y como te dije la semana pasada, el nuevo nacimiento no tiene retroceso. Uno no nace de nuevo para volver a morir y tener que nacer de nuevo. Eso lo vamos a ver, yo creo que de aquí a 2 domingos. No se lo pierdan. No. Esto es la característica. Les mostré varios pasajes la semana pasada. Tú sabes que nos dicen claramente en blanco y negro. Yo no sé cómo un cristiano puede tratar de sostener que la salvación se pierde y que el cristiano tiene que guardarse salvo cuando tropezamos con pasajes tan claros como este aquí en Primera de Pedro. Pedro nos dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la promesa del Evangelio. Nos promete vida eterna, nos promete que vamos a recibir una herencia en el cielo, nos promete que vamos a ser salvos de verdad, salvos de la segunda muerte. Esa es la promesa del Evangelio, que hoy en día está distorsionada totalmente. Muchos cristianos piensan que la promesa del Evangelio es que Dios nos va a sanar cada vez que estornudamos. Y va a ser un milagro para quitarnos hasta un catarro o un callo en un dedo que te duele. Pero el Evangelio no promete eso. El Evangelio tampoco promete que tú vas a ser rico y próspero en esta tierra. No, esa no es la promesa del Evangelio, mis amados hermanos. La promesa del Evangelio es que vamos a tener vida después de la vida. Que nuestra vida no se va a acabar aquí con la muerte. Y no sabes tú que todos los días gente muere, hasta los cristianos mueren. Yeah. Y bueno, te digo la verdad. Y no vayan a pensar que aquí mueren más creyentes que en otras iglesias. No, en las iglesias más fuertes que creen en sanidad física milagrosa, ahí se muere gente todos los días, todas las semanas. Y yo lo sé, porque yo me encuentro con esos pastores en los funerales. Me dan ganas de decirle, chico, ven acá, ¿qué haces tú aquí? ¿Se te murió otro miembro más de tu iglesia? Yo pensaba que tú creías en sanidad esa milagrosa. Para eso yo tengo el otro lado de mi palito aquí, porque hay cristianos que les gustan las cosas a la abracadabra. Y entonces, ya, y Dios te va a sanar. No, mis amados hermanos.
No es así. Tengo malas noticias para usted. Y tengo buenas noticias para usted. Un día, la mala noticia es, un día, usted va a abandonar este mundo, usted se va a morir, a menos que Cristo venga primero. Esa es la mala noticia. No te debe agarrar de sorpresa. Nacemos para morir, dice la gente. La buena noticia es que cuando tú abandones este cuerpo, enseguida vas a tropezar con tu Redentor. No va a ser San Pedro, deja San Pedro quieto. Quien te va a estar esperando en la puerta del reino va a ser Jesucristo. Y esa es la buena noticia. Vida después de la muerte, mis amados, vida eterna. Les dije que también este pasaje, de cierto os digo, este es Cristo hablando, señores. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Noten que no dice que tendrá vida eterna. Tendrá. Después que sea juzgado y que lo vemos si fue más bueno que malo. Y así, eso es lo que enseña todas las religiones falsas. Todas tienen un sistema de salvación en que si fuiste más bueno que malo, entonces te van a dejar entrar. Señores, los buenos, los que se creen buenos, no van a ir al cielo. No, el cielo es para los malos, los pobres en espíritu, los que se dan cuenta que no pueden entrar allí por sus propios méritos. El cielo va a estar lleno de gente así. Entonces, el que cree en Cristo tiene ahora vida eterna y no vendrá condenación. A mí, ¿cómo vamos a sostener pérdida de salvación con pasajes tan claros así? ¿Qué pérdida de salvación? No. Mis amados hermanos, 35 años y más todavía, desde que comenzamos nuestro ministerio pastoral. Primero siendo pastor de jóvenes y ahora aquí en la iglesia 35 años. Esta ha sido nuestra lucha constante. Si yo tuviera $1 por cada miembro que visitó esta iglesia un día y me oyó decir que la salvación es segura en Cristo y no tenemos que hacer nada para recibirla ni para mantenerla, y se van echando chispas por ahí, fíjate. Si yo tuviera I'd be a rich man, yo creo, yo sería rico. Porque mucha gente se han ido de esta iglesia precisamente por eso. 35 se fueron en los primeros 3 años de esta iglesia. 35 de un viaje. No fue de un viaje, fue a trickle. Se fueron y se fueron y se fueron porque pensaron que el pastor Pérez es un hereje que piensa que tú puedes ser salvo y no tienes que hacer nada y de todas formas vas a ir al cielo. Yo nunca digo eso. No. Yo lo que digo es que tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Y tú no tienes que hacer nada para mantenerte salvo. Pero yo siempre enseño que debemos de hacer mucho debido a que ya somos salvos. Porque el asunto es porque hemos sido salvos. Todo lo que hacemos es debido a que ya somos salvos. Ahora noten. No dice, ¿cuál es el pasaje? 5:24. Mas ha pasado. Noten de nuevo, quiero enfatizar que no dice que pasará de muerte a vida. No, sino que dice, mas ha pasado ya de muerte a vida. El asunto es que debemos de comprender que todos nosotros estábamos muertos para con Dios en nuestros delitos y pecados. Y cuando nacemos de nuevo, ahora tenemos una vida donde Dios figura muy prominentemente en la vida de un cristiano. Así que ya estábamos muertos, pero en un instante pasamos de muerte a vida. ¿Se dan cuenta? Es un evento. La salvación comienza
con una experiencia con Dios, con un encuentro con Dios por medio de Jesucristo. Es un evento, es un instante. Cuando el creyente abre su corazón y le dice a Dios, sí, yo lo quiero. Yo quiero ser salvo, yo necesito un Salvador y yo comprendo que Cristo es el único Salvador que me puede salvar. Entonces en ese instante pasamos de muerte a vida. Algunos se quejan de este pobre servidor. Mi consuelo es que yo sé que critican más a Donald Trump que a mí. Yo no, un grupito pequeño me critican. Tú sabes, y ya se me olvidó lo que iba a decir. So, I cannot lose my train of thought. Esas lagunas, yo no las tenía antes, pero yo tenía algo que les iba a decir y ya se me fue. Así que, A todo el mundo le pasa eso. ¿tú crees? Yo soy más joven que usted y a mí me pasa. Tú no eres tan más joven que yo. Sí. Sí, es cierto. Yo tengo unos 17 años por encima de Marlene. Yo tengo pastillas para mí. ¿Tú tienes una pastilla para eso? Oye, Sí. dame esa receta. Todo, yo le digan, sigue adivinando. Tú dijiste 50, ¿no? No. 60. Ve que no me sale. Bueno, yo no sé. Muéstrame tu licencia de conducir. En estos momentos no puedo. No puedes, ¿sabes? Cobarde. Porque yo puedo mirar los numeritos, yo puedo adivinar el año que tú naciste, ¿ves? Eso soy ya la hermana Florentino. Marlene es del Ella me juró, no te voy a decir cuántos años yo cumplí, no te lo voy a decir, muéstrame tu licencia de conducir, ahí está, ¿ves? No, Marlene es del The 69. train of thought, Oye, pastor. y esa Sí, yo no sé. Let's get back to el estudio. Así que ya hemos pasado de muerte a vida. Y entonces, de nuevo, yo creo que aquí Pablo estaba enfatizando cuando él dijo, ahora pues, ahora, no es que vamos a alcanzar ese estado de no condenación más adelante, después de la muerte o después del juicio. No borren eso. Eso lo aprendimos en la religión. Pero Pablo dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y claro, todos los que están en Cristo Jesús, todos ya no andan conforme a la carne. No así andábamos antes, sino conforme al Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, mis amados, este no lo vimos la semana pasada, pero es un pasaje igualmente interesante. ¿Cómo vamos a querer en pérdida de salvación? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Se dan cuenta, mis amados? Si hay algo seguro en esta vida, es la salvación que recibimos cuando depositamos nuestra fe y confianza, la fe que Dios nos dio, en Cristo para salvación. Es seguro. Ahora, hay algo interesante aquí, déjenme darle la vuelta a mi palita. Mis ovejas, ¿qué es eso? Que Cristo dijo, mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen. Eso implica que el Señor tenía un redil antes de que esas ovejas oyeran su voz. Sí, mi Padre que me las dio, Él es mayor que todos. ¿Ven? Ya Dios tenía un número de ovejas en el redil que Él le iba a dar al Señor. Venga conmigo a Juan capítulo 10 y versículo 26. I mean, this is going to knock your socks off, tú sabes. Te va a sorprender. En Juan capítulo 10, versículo 26, o sea, el versículo anterior a este. Sí, dice, voy a leer el 25 primero.
Y él estaba hablando a los judíos que le rechazaban. Les dijo, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, Cristo le dijo, ¿cómo ustedes no van a creer que yo soy el enviado de Dios? Juzguen, ustedes vean las obras que yo hago. Y se darán cuenta que yo soy el enviado, el Mesías que ustedes estaban esperando. Pero vosotros no creéis, dijo Cristo. Y la razón por la cual no creen es porque ustedes no sois de mis ovejas, como yo los he dicho. Ustedes no son de mis ovejas, por eso ustedes no creen, porque ustedes no son de mis ovejas. Nadie tenía que decirle a Cristo quién era o quién no era una de sus ovejas, sabía. Nadie tenía que decirle lo que estaba en el corazón del hombre, él lo sabía. Entonces, pero aquí se los dice, se los restriega en su cara. Ustedes no creen en mí porque ustedes no son de mis ovejas. Punto y aparte. Esas ovejas Dios las escogió antes de la fundación del mundo. Y se las dio a Cristo. Entonces, una por una. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy de nuevo vida eterna. No es vida temporal, no es vida condicional. Y no perecerán jamás. Una vez que entramos en Cristo, that's it. Estamos a salvo. Ni nadie las puede arrebatar. Las arrebatará de mi mano. Pero sigan leyendo. Mi Padre que me las dio. Ahora, esto va en contra con la idea del libre albedrío. No, yo fue el que creí. Así. Sí. Mira, examina eso un poco más de cerca. Y tú te vas a dar cuenta que nadie viene a Cristo a menos que el Padre lo traiga. Amén. Nadie viene a Cristo, ninguno, dijo Cristo, a menos que le fuera dado del Padre. La fe para creer, el deseo de venir a Cristo, el deseo de decirle sí a Jesús, eso no viene de nosotros. Es el don de Dios, mis amados, que Dios le da a las personas que Él escogió para esta salvación. Claro que sí. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, estamos en la mano de Cristo y después Dios pone sus manos también alrededor de las manos de Cristo. Ahora, pregunta, ¿te sientes seguro ahora? ¿O todavía vas a vivir en temor? Dios el Padre tiene las manos de Cristo alrededor de ti y Él puso sus manos también alrededor de ti. Y dice que nadie la va a arrebatar de la mano de mi Padre, Él es mayor que todos. Te digo que es una ofensa a Dios creer que la salvación se puede perder. ¿Perder de qué, chico? ¿Quién te la va a quitar? Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo. Nadie. Amén. Pues chico, disfruta del reposo que tenemos en Cristo. Disfrútalo, porque ya eres salvo. No es que vas a ser salvo, ya eres salvo. Entonces, mis amados, por eso el autor los exhorta, no abandonen su confianza en Cristo. ¿Cómo es eso que están contemplando? Contemplar que ustedes no han entrado en su reposo. ¿Cómo van a abandonar la confianza en Cristo para regresar al judaísmo? A guardar el sábado. You gotta be kidding me. Qué error más grande, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, una advertencia contra el mal testimonio que darían estos hebreos a los que todavía no habían entrado. Pues claro que sí. Lo que nosotros hacemos va a afectar a los que todavía no han creído en las buenas nuevas. Dice así: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día,
y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, pues entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo es eso que te vas a deslizar, vas a retroceder, vas a aparentar? No. Piensa en el efecto que eso va a tener sobre las personas que no han entrado todavía. Yo diría que es un efecto muy negativo. Acuérdese que el autor estaba hablando de tres clases de hebreos. Como aquí hay tres clases de cristianos, entre comillas. En esta iglesia están los hebreos cristianos, los cristianos que en verdad son, están hebreos convencidos intelectualmente, pero que todavía no habían dado el paso final en confiar. Y los hebreos no convencidos, ni siquiera estaban convencidos, que no eran cristianos. Y él se estaba dirigiendo a esos tres hebreos. Sería un gravísimo error para los hebreos que ya habían creído y habían entrado en el reposo que Dios da en Cristo, que endurecieran sus corazones en incredulidad y desconfianza, porque esa desobediencia por parte de ellos sería desastroso a los que todavía no habían entrado. Usted no se puede imaginar el daño que le hacemos a los que no han entrado en el reposo que Dios da en Cristo, cuando un cristiano se desliza, retrocede o siquiera aparenta de que no es de Cristo. Un cristiano que cree en pérdida de salvación es el peor mensajero del mensaje del Evangelio. ¿No es cierto? I mean, my goodness, ¿tú crees que un cristiano que vino a la iglesia y estaba gozoso en el Señor, pero después salió por las puertas de la iglesia y ya cometió un pecado grave el domingo en la tarde? Ese cristiano va a decir: ay, ya fracasé de nuevo, no pude mantenerme salvo ni siquiera el día domingo, ya volví a pecar. ¿Tú crees que ese cristiano es un buen embajador de Cristo? ¿Un buen mensajero del Evangelio? No le va, mejor sería que no le hablara a nadie, porque ¿cómo le va a hablar? Oh no, yo antes fui salvo, pero tú sabes que yo perdí la salvación y ahora el próximo domingo la voy a volver a recuperar. Really, basura, quédate callado, no hables. Porque ¿qué le vamos a estar diciendo a la gente? Las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Es el mensaje de las malas noticias. En cualquier momento tú puedes pecar y ya se acaba todo. Entonces, mis amados hermanos, no hagamos eso. Ahora, también el autor le hace un llamado a los que todavía no habían entrado. Y les dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo de Josué en Canaán fue temporal, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, el reposo que Dios da en Cristo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No, oye, si no has entrado en su reposo, entra hoy, no endurezcas tu corazón. Cree en nuestro Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Pero cree de verdad. Entonces, mis amados hermanos, seguimos. Una advertencia del juicio escudriñador de Dios. Yo quisiera invitarle a que usted lea el libro de los Hechos de los Apóstoles y se fije, ya nosotros lo hicimos en los grupos pequeños aquí en nuestra iglesia, se fije cómo los apóstoles predicaban el Evangelio. Tú sabes lo que no vas a encontrar. No vas a encontrar a los apóstoles rogando a la gente, diciéndole: pero mira, es que Dios te ama tanto que Él te quiere salvar,
Y Él envió a su Hijo al mundo porque te ama a todo. Él ama a todo el mundo. Tú sabes que los apóstoles no hablaban del amor de Dios cuando ellos presentaban el mensaje del Evangelio. ¿Tú sabes de lo que ellos hablaban? Hablaban del juicio de Dios. Ahora, no malentiendan. Yo sé que, está bien hablarle a alguna gente acerca del amor de Dios. Está bien, gente se salva. Pero yo creo que si tú quieres una carnada más efectiva para enganchar a muchas almas, háblales del juicio de Dios. Tú estás en camino al infierno. Dios te ofrece salvación en Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer tú? Así era el mensaje apostólico cuando ellos predicaban el Evangelio. Y yo sé que alguna gente protesta, pero pastor, nosotros vamos a ganar más almas hablándole del amor de Dios y no su juicio. A los que piensan así, yo les voy a decir con todo cariño, ¿y quién te dijo a ti que tú vas a salvar más gente si tú no eres el que salvas? Si el número de los que van a ser salvos ya está establecido por Dios y sus nombres están en el libro de la vida, tú y yo no vamos a salvar ni un alma más de las que Dios quiere salvar. Ahora, eso es un problema para nosotros, los que creemos en elección y predestinación. ¿Sabe cuál es el problema? Yo lo he visto vez tras vez, en que sí, con la ayuda de Dios, abrazamos la doctrina de elección y predestinación y después nos sale una hija rebelde o un hijo rebelde que no quiere aceptar nada porque no lo siente, ¿verdad, hermano? No, es que yo no lo siento. Yo lo haré el día que yo lo siento. Martín tiene buena, no Martín, Milton tiene una buena respuesta para eso. Si alguna vez una persona te dice, pero es que yo no lo siento, Milton dice, tú no vas a tener ningún problema sintiendo las llamas del infierno. Esa tú la vas a sentir enseguida. Enseguida. Pero mis amados, ¿qué idea es esa de nosotros que vamos a salvar más gente hablándoles del amor de Dios? Tú y yo no vamos a salvar ni una. El Salvador es Dios. Y Él es el que trae a la gente que Él quiere salvar. Él es quien le da a Cristo las ovejas que van a tomar parte de su redil. Y ya. Entonces, mis amados, el juicio está aquí. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos de las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo estuve pensando en este versículo. ¿Sabían ustedes que el día que Dios nos juzgue, tú y yo vamos a estar en cueritos en pelota? No va a haber ningún bolsillito donde tú vas a poder esconder algún pecado. No, desnudos y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta en un juicio escudriñador. Nos va a juzgar basándose en su palabra. Y noten que aquí la única cosa que puede dividir el alma del ser humano del espíritu humano es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Los psicólogos no pueden, los psiquiatras no pueden, la medicina no puede, pero la palabra de Dios, ella sí puede dividir lo que es alma, emoción, pensamiento y fuerza de voluntad, y lo que es del espíritu. Entonces en el día del juicio no va a haber excusa. No va a haber excusa.
Pero algunos van a tratar de alegar, Señor, es que nadie me dijo que tú me ibas a juzgar. Bueno, todos ustedes que están al alcance del sonido de nuestra voz, ya no podemos utilizar esa excusa, porque ya yo te lo dije. Hoy mismo yo te lo dije. Así que trata eso, para que tú veas que Dios va a abrir una pantalla allá en el cielo. Nadie te dijo. Vamos a ir al 1 de diciembre de 2019. Tú te atreviste a ir a la iglesia Bautista en Cristo y allí el pastor Pereda te lo dijo. Mira, el problema no es que nadie me dijo. El problema es que no te dio la gana creer. Ese es el problema. Y entonces nadie va a poder alegar, Señor, es que tú no sabes lo que yo estaba afrontando. Oh, mi vida fue bien difícil, Señor. Bueno, ¿sabe qué? Él experimentó todo lo que un ser humano experimenta también. Él sabe las dificultades. Oye, si hay alguien que tuvo más dificultad que Donald Trump, fue nuestro Señor Jesucristo. La gente le odiaba. Él no había hecho nada malo. Señor, es que tú no sabes cuán aguda fue mi tentación. Yo no pude soportar, no pude resistir. Pero ¿qué dice la Biblia? Él mismo fue tentado en todo. Él conoce nuestras flaquezas. Él sabe de que somos un puño de tierra. Así que no vamos a poder alegar que nuestras tentaciones fueron muy fuertes. No vamos a poder encubrir ninguno de nuestros pensamientos o de las intenciones de nuestro corazón. Vamos a estar desnudos y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ninguna excusa será válida en aquel día. Ninguna excusa vamos a poder ofrecer después de haber entrado en su reposo, por haber retrocedido, abandonado la confianza y la esperanza que Dios nos ofreció en Cristo. Ninguna excusa será válida por no haber entrado en el mejor reposo que Dios nos ofrece en Cristo. No va a haber excusa. Así que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Ahora, para terminar, una exhortación más acerca del reposo o del día de reposo. Hay tanta confusión acerca de que si un cristiano debe guardar el sábado o no. Tenemos denominaciones enteras, como los adventistas del séptimo día. Tenemos a congregaciones judías mesiánicas que guardan el sábado. Tenemos bautistas, hasta bautistas del séptimo día, fíjate. Los bautistas se pueden equivocar también. Y tenemos desde luego pentecostales y carismáticos del séptimo día también. Entonces, ¿debe un cristiano guardar el sábado como día de reposo o no? Fíjense cuán claro habló el apóstol Pablo en Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos puede juzgar, nadie en nuestros días debe acusar o condenar a un cristiano por no guardar el sábado. Por eso es que precisamente lo que enseñan estos grupos que guardan el sábado. Ellos acusan a los cristianos que no lo guardan, que son desobedientes a los mandamientos de Dios y que hasta serán excluidos de la salvación. Fíjate para eso, si no guardas el sábado no vas a ser salvo. Los adventistas del séptimo día, ellos creen que los adventistas son los únicos miembros de la iglesia verdadera de Cristo. Y cuando ellos dicen eso, nos están condenando a todos nosotros. Sí, solo los adventistas van a ser salvos. Bueno, los adventistas van a tener un día de sorprendente cuando ellos vean que van a haber más bautistas en el reino celestial que adventistas, porque nuestra denominación es más grande. Mis amados hermanos, ¿qué es eso que solamente ellos van a alcanzar la salvación porque guardan el sábado? Tú sabes que ellos dicen que
La razón por la cual ellos guardan el sábado es debido a que Dios, después de la creación, estableció, aún antes de Moisés, antes de la ley, Dios dijo que 6 días vas a trabajar, pero en el 7º día será día de reposo. ¿Así? ¿Tú crees que eso le da validez a la práctica de guardar el sábado? Venga conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 10, que dice, fíjate lo que dice, Hebreos 4, 10, porque el que ha entrado en su reposo, el reposo que Dios nos da en Cristo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Ve? Después que Dios terminó la creación, Dios reposó. Y dice, los que creen en Él, también han reposado de sus obras. O sea, mis amados hermanos, por haber creído en Cristo, nosotros estamos cumpliendo ya con la ley del sábado. Lo único que nosotros entendemos que no es solo un día, sino que estamos en reposo todos los días. Ya no tenemos que guardar un día, porque eso implica que vamos a tener que trabajar los otros 6 días. Así que nada más que hay seguridad de salvación en el 7º día y los otros días tenemos que esforzarnos. No, el reposo de Cristo es eterno, mis amados hermanos. Si comprendiéramos que las leyes ceremoniales, las leyes de las fiestas anuales, las leyes dietéticas y la ley del día de reposo eran para los judíos del antiguo pacto solo la sombra del Cristo que iba a venir. Si entendiéramos eso, ningún cristiano debiera estar observando ninguna de esas leyes, ni la del sábado, ni la fiesta, ni nada. Todo eso es externo, que no cambia a nadie y no salva a nadie. Si ya Cristo vino, no tenemos que retroceder a guardar lo que solo era su sombra. Si ya tenemos a la persona de Cristo, ya no necesitamos regresar a lo que solo era su sombra. Ahora, cuando yo estoy parado al lado de mi esposa amada Rita, y es el día soleado, pues ella va a tener una sombra. Entonces ahí va a estar en el piso. Right? Pero yo no me voy a tirar tratando de abrazar la sombra de Rita. No, yo prefiero abrazarla a ella. La tengo a mi lado. No tengo que estar abrazando su sombra. Eso es lo que hace un cristiano que guarda el sábado. Está guardando algo que solo era la sombra de lo que iba a venir. Si ya hemos entrado en el reposo eterno que Dios nos ha dado en Cristo, sería un grandísimo error buscar nuestro reposo el día sábado. Digan amén. Así que nosotros acusamos a los adventistas, a los judíos mesiánicos, a los bautistas del 7º día y los pentecostales carismáticos que guardan el sábado. Nosotros acusamos que más desobedientes son ellos, que después de ser salvos por la gracia de Dios, regresan a confiar en la ley cuyo propósito era solo mostrarnos de que somos pecadores y de llevarnos a Cristo. ¿Qué es eso? Están abandonando la fe que una vez depositaron en la obra redentora de Cristo para volver a poner su esperanza en leyes que nunca justificaron a nadie, nunca salvaron a nadie. Guardar el sábado no va a salvar a nadie, absolutamente nadie. La salvación está en Cristo y Él nos ofrece un mejor reposo. Le voy a pedir a nuestro hermano José Ignacio Díaz que tenga la bondad de venir para que nos ayude con la